El misterio del Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro, un texto antiguo, tan fascinante como inquietante, que nos revela una visión del fin de los tiempos y de las recompensas y castigos que esperan a las almas. Pero, ¿por qué fue excluido de la Biblia? Este libro, supuestamente escrito por el apóstol Pedro, fue muy popular en los primeros siglos del cristianismo, pero eventualmente desapareció en el tiempo, o eso nos hicieron creer. Hoy, exploramos este misterioso escrito, su contenido, su historia, y lo que podría significar para la fe y el entendimiento del Apocalipsis. El Apocalipsis de Pedro fue descubierto en el desierto de Egipto en 1886, entre los documentos de la llamada Biblioteca de Akhmim. Se cree que fue escrito entre los siglos II y III, en una época en la que los primeros cristianos buscaban entender el fin del mundo y el juicio final. Este texto describe visiones que Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, habría recibido sobre el destino de los justos y los pecadores. A diferencia de otros escritos, este Apocalipsis profundiza en el sufrimiento de las almas condenadas, con un detalle tan gráfico que, para algunos, resulta perturbador. A través de las visiones descritas en el Apocalipsis de Pedro, podemos ver una versión del juicio final que no se encuentra en la Biblia canónica. Pedro describe un cielo lleno de paz y luz para los justos, pero también un infierno lleno de tormentos y castigos específicos para diferentes tipos de pecadores. Esta representación del infierno, detallada y aterradora, inspiraría siglos después a obras como La Divina Comedia, de Dante Alighieri. El castigo en el Apocalipsis de Pedro es muy explícito. Cada pecado recibe su retribución, en una visión casi física del sufrimiento y la recompensa. A pesar de su popularidad, el Apocalipsis de Pedro fue excluido de la Biblia. La iglesia primitiva se reunió en varios concilios para decidir qué textos debían formar parte de la Escritura, y este Apocalipsis fue uno de los que quedó fuera. Algunos expertos creen que su exclusión se debió a sus descripciones explícitas del infierno, que podían ser vistas como demasiado extremas o contrarias a la idea de la misericordia divina. Además, la visión de un castigo tan gráfico podría haber resultado incómoda para una iglesia que buscaba construir un mensaje de redención y amor divino. Uno de los aspectos más impactantes del Apocalipsis de Pedro es la precisión con la que describe los castigos de los pecadores en el infierno. Según el texto, aquellos que cometieron ciertos pecados reciben tormentos específicos. Los blasfemos, por ejemplo, son colgados de sus lenguas, mientras que los mentirosos son atormentados por bestias. La brutalidad de estas descripciones es única entre los apócrifos, y ha hecho que algunos vean este texto como un intento de infundir temor en los creyentes para que se mantengan en el camino correcto. ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Las vívidas descripciones del Apocalipsis de Pedro han inspirado a artistas y escritores durante siglos. En el arte medieval, las representaciones del infierno se asemejan en gran medida a las visiones de Pedro, con demonios, almas atormentadas y un sufrimiento sin fin. Además, esta visión apocalíptica influyó notablemente en obras como La Divina Comedia de Dante, que también describe un infierno dividido en castigos específicos para cada tipo de pecado. Así, aunque no fue incluido en la Biblia, este Apocalipsis ha dejado su huella en la cultura. Hoy en día, el Apocalipsis de Pedro sigue siendo objeto de estudio por parte de teólogos y académicos que buscan entender el cristianismo primitivo. Algunos estudiosos consideran que el texto refleja las creencias populares de la época sobre el juicio y el castigo, mientras que otros creen que podría ofrecer una ventana a una doctrina de salvación más estricta que la promovida por la Iglesia. Para algunos, el texto es una advertencia clara de las consecuencias de la vida de pecado, mientras que otros ven en sus páginas una representación medieval de la justicia divina.
El Apocalipsis de Pedro continúa influyendo en las creencias sobre el más allá, especialmente en las visiones del infierno y el juicio final. Aunque no es un texto ampliamente conocido, sus conceptos de justicia y castigo resuenan en la imaginación colectiva. Para algunos creyentes, esta descripción del infierno es un recordatorio de la severidad del juicio divino, mientras que para otros, ofrece una perspectiva que cuestiona la doctrina oficial de la Iglesia sobre la misericordia y el perdón. Así, el Apocalipsis de Pedro sigue alimentando el debate sobre lo que realmente nos espera al final. Aunque el Apocalipsis de Pedro no forma parte de la Biblia, sus vívidas imágenes de cielo e infierno y su mensaje de justicia eterna siguen siendo temas que tocan el núcleo de la fe y la espiritualidad. Este texto nos recuerda el poder de las visiones apocalípticas y la búsqueda de respuestas sobre lo que sucede después de la vida. Al final, queda en cada persona decidir en qué creer. ¿Es el Apocalipsis de Pedro una advertencia o simplemente una pieza más de la vasta literatura apocalíptica de su época? Es realmente una pregunta compleja, pero aún así, me gustaría saber qué piensas. Así que deja tu opinión en los comentarios y asegúrate de seguirnos para no perderte ninguno de nuestros videos secretos.